Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Ivanhoe Chávez de este podcast Lecturas para el Alma. Hoy tenemos el último capítulo del libro Vengo a Sanar del Padre Darío Betancourt. Después iniciaremos con los capítulos del libro Fuentes de Sanación del mismo autor, Padre Darío Betancourt. Y esperaremos no tardar mucho en hacer la edición correcta para la edición Omnibus, en honor a mis amigos y admirados de la Tortulia. Haremos una versión unificada donde esté todo el audiolibro. Les recuerdo que estamos subiendo a YouTube, a Spotify. Bueno, un truco para el que quiera hacer un podcast, subiéndolo a iVoox, después hay que programar en Spotify. Y ya cuando lo subes a iVoox se te pasa a Spotify. Y de Spotify se va también a Google Podcast. Entonces estamos en esas formas. Voy a investigar si hay forma de subirlo a YouTube Video, que es una de las formas. Ojalá la gente usara más de Contacte, que tiene una opción para subir podcast. Bueno, pues vamos al lío. Capítulo 13. Algunas promesas de Jesucristo. En el ministerio de la sanación he ido penetrando cada vez más y más en las promesas que el Señor Jesús hizo a todos los que creemos en Él. Pidan y se les dará. Sin embargo, muchas personas, no obstante su buena voluntad, no entienden ni aplican adecuadamente las promesas del Señor. Por esta razón se desaniman al no obtener la respuesta que ellos esperaban. Su fe se desmorona y se siente completamente defraudada. Pusieron su confianza en el Señor y les falló. Sin embargo, el problema está en que no han comprendido el plan de Dios ni el sentido de sus promesas. Número 1. Confianza en su fidelidad. Lo primero que el Señor nos pide es confiar plenamente en Él. Cita: deja todo tu cuidado a cargo de Yahvé y Él te sostendrá. Salmo 55:23. Cita: dejen todas sus preocupaciones a Dios porque Él cuida de ustedes. Primera de Pedro 5:7. Cita: y si Dios viste la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Por eso no se preocupen diciendo ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a hacer? ¿O con qué vamos a vestir? Porque la gente anda tras estas cosas, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que necesitan todo esto. Así que busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se les dará por añadidura. No se preocupen pues por el día de mañana, porque el mañana les dará sus propias preocupaciones. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Mateo 6, del 30 al 34. En este pasaje el Señor Jesús nos llama gente de poca fe, porque nos falta la confianza absoluta. Esa fe, que también es un don de Dios, crece en la medida en que crecemos en el conocimiento de sus palabras. Pues eso es precisamente la fe, el crédito y el asentamiento prestado a la palabra de Dios revelada. Un sacerdote me decía: estoy comenzando a creer que es verdad lo que Dios me dice en la Escritura, que me quiere como a un hijo y me promete lo mismo que a su hijo Jesús. Yo me extrañé que me dijera que apenas en ese momento empecé a creer, entonces añadió: si yo supiera creer de veras en la palabra del Señor, aunque solo fuera tanto como a veces creo en las promesas de otros hombres, ya me había muerto de felicidad. ¿Quieres más pruebas de que nuestra fe no es ni siquiera como el grano de mostaza? Sin embargo, ese es el único pecado que no acusamos nunca ante Dios, porque no creemos cometerlo, y aún somos capaces de decir: yo tengo mucha fe. Lo que más nos halaga es que nos quieren, sobre todo a las personas importantes. Viene Jesús y nos dice que su Padre nos ama tanto como Él, y que Él nos ama como lo ama su Padre. Nosotros lo escuchamos y seguimos tan indiferentes. ¿Te sorprende pues que te diga que apenas ahora estoy comenzando a creer? Número 2. Confianza en su misericordia. Cita: sea Yahvé sobre nosotros tu misericordia, como lo esperamos de ti. Salmo 33:22. El verso final de este salmo contiene una admirable enseñanza. Así como Dios nos perdona en la medida que nosotros perdonamos, así también Él nos hace misericordia en la proporción en que la esperamos. Este es el sentido de las palabras de Jesús cuando dice: que se haga según tu fe. De aquí la importancia máxima que tiene el creer en la misericordia de Dios,
fruto del amor que nos ama. Pero es muy difícil creer que esta maravilla si no conocemos el Evangelio. Por esta razón San Juan afirma: nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Primera de Juan 4:16. Es muy difícil creer en el amor de Dios si antes no se ha sentido, experimentado y conocido ese amor misericordioso. Un conocido refrán dice: obras son amores y no buenas razones. Si una persona nunca recibe detalles de alguien que se le dice que le ama, nunca creerá en ese amor de palabra. Dios sí nos ha dado pruebas que nos ama. La prueba de que Dios nos ama es que siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Los santos y los místicos de la Iglesia nos han dejado la experiencia del amor misericordioso de Dios. Santa Teresa de Jesús, la santa de mi corazón, nos dejó escrito una hermosa poesía. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Sor Josefa Menéndez, una religiosa española muerta en olor de santidad, nos revelará en su libro titulado Un llamamiento al amor, que el Sagrado Corazón se le apareció el 29 de agosto de 1923 y le dijo, abro cita: Josefa, no es el pecado lo que me hiere mi corazón, sino la indiferencia en que permaneces después de cometerlo, en vez de venir a refugiarse en mi misericordia. Solamente uno que siente amado por Dios tiene la osadía de pedirle que le cuide como a la niña de sus ojos, bajo la sombra de tus alas. En el citado accidente que sufrimos en Panamá después de darnos los primeros auxilios en el hospital de una población llamada Chorrera, fuimos llevados al hospital de Santo Tomás, en la ciudad de Panamá, donde recibimos la debida atención médica. Durante el camino me venían dudas acerca de la posibilidad de que mi hermana Luz Helena pudiera vivir. Por un oído como que escuchaba una voz que me decía: tu hermana está muy grave, no puede vivir, morirá. Pero por el otro oído como que escuchaba una voz que me decía: toma en serio las promesas del Señor Jesús, son para ti, haz las tuyas, aquí y ahora. Por un lado me asaltaba la duda y por otro recordaba las palabras del apóstol Santiago: hay que pedir con fe sin dudar en nada, porque el que duda es como una ola del mar, que el viento lleva de un lado a otro. El hombre que es así no debe pensar que va a recibir nada del Señor. Santiago 1 del 6 al 7. Entonces con voz muy fuerte imperé el espíritu de duda y lo reprendí, ordenándole retirarse por el poder de la sangre y las llagas y el santo nombre de Jesús. Viajaban con nosotros en la ambulancia unos médicos, enfermeras y algunos policías. Cuando abrí los ojos vi que todos ellos me estaban mirando con unos ojos asustadísimos y extrañadísimos, pues creían que por los fuertes golpes sufridos en la cabeza ya estaba disvariando. Número 3. Tomar en serio sus promesas. Hay que aprender a tomar en serio las promesas de Dios. Cuando Dios promete, Dios cumple. Solamente tenemos que darle la oportunidad de que cumpla sus promesas por el asentimiento amoroso de nuestra voluntad. Una norma que puede ayudar mucho es la de creer esperando, y se realizará ciertamente al tiempo de Dios, no al nuestro. Caminar al paso de Dios. La Sagrada Escritura está llena de ejemplos de hombres y mujeres que creían esperando. 1. Abraham. Sería suficiente citar al padre de la fe, a quien Dios le había prometido un hijo, y le hizo esperar un largo tiempo antes de dárselo. Después le pide que lo ofrezca en sacrificio y Abraham obedece, sabiendo con la certeza de la fe que Dios podía resucitarlo. Ya sabemos cómo Dios cumplió por ese acto de la fe generosa. Abraham fue bendito. 2. Los 3 jóvenes en el horno. El libro de Daniel en el capítulo 3 narra hermosamente el heroísmo de los 3 jóvenes que no obedecieron la orden del rey Nabucodonosor de adorar la estatua de oro que había hecho. Frente a las amenazas de echarlos al horno, ellos contestaron: nuestro Dios, a quien servimos, tiene poder para librarnos y sabemos que nos librará. Daniel 3:16. 3. María. El modelo perfecto de tomar en serio las promesas divinas lo encontramos en María, la madre de Jesús. Ella creyó al ángel, confió en lo imposible, ser madre sin unirse a ningún hombre, que su hijo sería hijo del Altísimo. Ella es bienaventurada sobre todo por haber creído. Cree en su hijo aun cuando está crucificado en el Calvario. Inciso 4. En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos hace mención de innumerables personajes del Antiguo Testamento, que por fe
esperaban en las promesas de Dios. Era tal la fe y la esperanza de las promesas que aún sin haber visto ni recibido nada, hasta morían sin ellas, pero creyendo ya haberlas conseguido, la veían de lejos y se llenaban de gozo. Con fe murieron todas estas personas sin recibir las cosas que Dios les había prometido, pero como tenían fe, las vieron y las contemplaron de lejos, confesando que eran peregrinos y extranjeros de paso sobre esta tierra. Hebreos 11:13. Dios nunca se deja ganar en generosidad. Si nosotros le damos nuestro asentimiento por la fe, Él nos devolverá de acuerdo con nuestra misma fe y de acuerdo a su fidelidad y amor. Número 4. Las promesas y la sanación. Toda la Biblia es un libro de promesas para los que creen. Sin embargo, es muy interesante analizar que Jesucristo nos dijo: en cuanto a promesas de sanación, en todas y cada una de las siguientes promesas aparecen dos elementos comunes. Lo primero que aparece es fe en Jesucristo, el que crea. Luego, el resultado de esa fe es en un futuro: hará, impondrá, tendrá, sanará. Nunca aparece el Señor Jesús prometiendo que porque creen tienen en el presente, sino tendrán. La consideración de este detalle es de suma importancia para evitar exageraciones, fanatismos y destrucción de la fe. El que cree en mí hará las mismas cosas que yo he hecho, y aún mayores. Es una de las promesas más asombrosas que Jesús hace a la fe viva. Aparecen los dos elementos comunes, la fe en Jesucristo y el efecto en futuro. Si piden cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. El Señor Jesús promete que oye y hará cualquier cosa que pidamos en su nombre. Están los dos elementos comunes, la fe en Jesucristo y el efecto en futuro. Si piden cualquier cosa en mi nombre, el Padre se los dará. Juan 16:23. En esta promesa Jesús aparece comprometido a su Padre, que dará, futuro, lo que se pida, presente, en su nombre. San Agustín aclara que cuando desconocemos el infinito amor del Padre por su Hijo único, para concederle cualquier cosa, nuestra oración se torna ineficaz, pues estamos pidiendo en nombre de un Jesús desfigurado, que no es el verdadero Hijo de Dios. Cita: cuando oren con fe, el enfermo se salvará y el Señor lo levantará. Santiago 5:15. Cita: el Señor salvará y levantará al enfermo como respuesta a la oración de fe. Aparecen igualmente los dos elementos, la fe en Jesucristo y la fe en el futuro. Y estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre, impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Marcos 16:17-18. Los regalos que Dios da por creer son posteriores al acto de fe en Jesucristo. Aquí también están los dos elementos comunes. 1. La fe en Jesucristo. Y 2. El efecto en el futuro. Todo lo que pidan en la oración, si creen que ya lo han obtenido, se les dará. La fe viva que no vacila en el corazón es eficaz. Marcos 9:19. El Señor Jesús hace un terrible reproche a la incredulidad de sus discípulos. Él es supremamente claro en la petición, porque pide creer ya y a condición de esto se les dará. Nos pide un acto de fe en que ya hemos recibido lo pedido, y así será. ¿Cuándo? Cuando quiera. ¿Cómo? Como quiera. La mejor explicación de esta promesa está en 1 de Juan 5:15. Y así como ya tenemos lo que hemos pedido, y el Salmo 37:4 dice: pon todas tus delicias en el Señor y Él te dará cuanto desea tu corazón. Como en todas las promesas anteriores, aparece aquí también los dos elementos comunes, la fe en Jesucristo y el efecto futuro. Número 5. Fe carisma y fe hábito. Una vez estaba presente en una oración por los enfermos. La persona que dirigía la oración se acercó a una persona que estaba en silla de ruedas y le dijo: en el nombre de Jesucristo, aleluya, levántate, aleluya, ahora mismo, aleluya. Varias veces le repetía esto y cada vez con voz más fuerte. Mientras tanto la gente gritaba, lloraba y no pocos forzaban al enfermo a caminar. Para entonces la histeria era ya casi colectiva. Entonces, mirando al paralítico, le preguntó: ¿y tú, por qué no caminas? El enfermo respondió: yo no sé, eso es lo que quiero y no puedo. Creo que a veces se dan este tipo de exageraciones porque hay personas que creen que pueden hacer lo mismo que hicieron Juan y Pedro con el paralítico, que estaba sentado a la puerta hermosa y que se fue sanado a la orden dada por el apóstol Pedro. Muchas personas confunden la fe carisma con la fe hábito.
La fe carisma es una gracia que Dios concede en un instante determinado para un acto determinado. Esta fe carisma llega, actúa y pasa. Es una seguridad y una certeza que se siente para actuar en el nombre y con la autoridad de Jesús, en este momento y en esta circunstancia. La donación de esta gracia por parte de Dios es más discreta, menos común, y si esta gracia no se ha recibido, y si se quiere usar esta fe sin haberla recibido de Dios, se puede cometer un gran daño. Esta fe carisma es más conocida con el nombre de fe actual. La fe habito, con sus mismas palabras lo dice, es la que habita de una manera permanente la persona y se recibe en el bautismo, y se desarrolla a través de toda la vida por medio de obras buenas y actos de fe. Creo que es de esta fe habito de la que el Señor Jesucristo hablaba cuando en todas las promesas de pide fe en Él. Una vez que los apóstoles le preguntaban a Jesús qué habían hacer para llevar a cabo las cosas que Dios, Jesús les contestó: lo que Dios quiere que hagan es que crean en aquel que Él ha enviado. Lo que el Padre quiere que hagamos es la obra por excelencia, la obra de creer en su enviado, Jesucristo. Conclusión: estamos llamados a ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor. En esto consiste la perfecta sanación, y lo más maravilloso es que podemos ser instrumentos para que otros también lo logren. Jesucristo vino a curar, y esto lo hizo hace 2000 años, y sigue realizándolo en todas partes. Yo soy testigo que Él sigue curando a los enfermos el día de hoy. Gloria a su nombre. Fin del 13º capítulo y fin del libro Vengo a sanar. Gracias por habernos escuchado. Nos escuchamos en la próxima cita. Muchas gracias. Paz y bien.